Gente re bonita de todo YouTube, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Pero ¿qué digo vídeo? Un pedazo de vídeo que honestamente no me esperaba hacer, pero dije, oye, vamos a hacerlo porque tengo muchas cosas que opinar en este vídeo. Porque como vieron en el título, sí, no es broma, no es bait, no es falso. Acabo de venir de ver Super Mario Galaxy, la película. Y para ya adelantarles cómo fue mi experiencia, pues debo de decir que tengo sentimientos encontrados bastante marcados, la verdad. Pero ese no es el caso. El caso es que, la verdad, ¿qué decir? O sea, la verdad no me caben las palabras para describir lo que sentí en esta película. Porque, cónchale, porque desde que llegó en su momento, la verdad yo esperaba algo muy inmenso, muy épico. Y bueno, al final ya entenderán por qué mi emoción, mitad decepción. Porque a ver, o sea, para no spoilearles nada, solo puedo decir que la película tiene sus cosas, pero ya iremos a eso. Pero bueno, de momento sean bienvenidos a otro vídeo de críticas con el Super Gamer 64, o sea yo, el Super Phil 64, de paso, el canalcito nuevo por cierto, pero bueno, en fin. Pero total, vamos al grano. Eso sí, trataré de no dar spoilers para las personas que no hayan visto la película todavía, aunque bueno, ya tiene prácticamente más de 2 semanas que se estrenó ahorita que estoy grabando este vídeo, por lo que no creo que a la gente le vaya a importar un pequeñito spoiler. Pero igualito, trataré de no spoilear nada, tranquilos, sin más que agregar, vamos al lío. Bueno, primero que nada, el primer punto. Su llegada o revelación ante el público. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo la verdad, cuando me enteré que iban a sacar la secuela, porque me enteré por unas filtraciones y tal, y todo eso que andaban por ahí por redes, yo dije, oye, a lo mejor tendremos chance de ver más a Yoshi en pantalla. O bueno, o más a fondo del Reino Champiñón, incluso. Y bueno, no fue hasta que llegó el día que revelaron el teaser junto al título de la película en un Nintendo Direct, y la verdad la mayoría de gente reventó ese día. Yo ese día no lo vi porque tenía problemas con el internet y asuntos pendientes y tal, pero cuando me enteré tiempo después, mi reacción fue... O sea, ya se entiende el punto, o sea, exploté al punto de decir, ¡wow! ¡Qué emoción! ¡Super Mario Galaxy, la película! ¡Dios mío, esto va a ser cine! Por otra parte, la verdad, muy a fondo después de analizar el título de la película, solo fue ver el título, el mismo título, y yo me dije, esto puede salir o muy bien o muy mal. Porque claro, la película visualmente destaca bastante, que ya llegaremos a eso. Pero, siento que mi primer problema con esta presentación o revelación fue el nombre. Porque dije, oye, ¿por qué no se llama Super Mario World, Super Mario Bros. 2 o incluso aún Super Mario Sunshine, Odyssey o no sé, 3D World, por decir un ejemplo? Tantos nombres que tenían para poner de esta película y eligieron Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, este nombre de aquí, o sea, yo no entiendo por qué eligieron ese nombre, la verdad. Porque siendo honesto, al final ya diré por qué no le quedó ese nombre. Pero bueno, en fin. El caso es que yo dije, bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué pasa. No fue evidentemente hasta comienzos de este año 2026 que yo evidentemente vi los primeros avances, los primeros 3 trailers de la película a lo largo de estos meses que se fueron revelando con el tiempo. Y oye, visualmente destacaba mucho. Los personajes mantenían su carisma, se veía bastante interesante las escenas. Aparte el marketing estaba llamando mucho la atención por las cosas que estaba mostrando en pantalla y tal. Pero sí es cierto que el marketing de la película, o sea, los trailers que usaron para revelar la misma película, tienen un problema, el cual voy a mencionar más adelante. Pero bueno, el caso es que dichos trailers me han encantado, me han gustado, me han levantado más de la silla más de una vez, y con cada revelación, que entre las cuales revelaban a los personajes, yo me dije, oye, esto va a ser cine, esto va a ser cine. Pero bueno, entre los avances se nos iba mostrando los personajes nuevos que se iban a integrar, que ya llegaremos a ese punto.
y entre todos los pósters que iban saliendo, claro está. Aunque lo malo de estos pósters en general fue que tiempo después soltaron un último póster antes de la revelación de la película que hizo que mucha gente se dijera: ¿qué es esto? Porque en cuanto a los pósters no había ningún problema con ninguno de ellos, a excepción de uno que ya tocaré tiempo después. Pero debo de decir que el marketing o la forma en la que presentaron la película no fue del todo bien medida. Porque claro, entre los anuncios teníamos los trailers, los anuncios de McDonald's, los pósters, los spots de TV y ahí todo normal. Pero el problema fue la forma en la que los distribuyeron, que para mí arruinó gran parte de la película. Y ya sabrán por qué. Pasemos a la trama, o en este caso, la historia. Tranquilos, no voy a dar spoilers. Voy a tratar de opinar encima qué me pareció la trama. Obviamente voy a tratar de retocar algún que otro detalle, pero bueno. Bueno, ¿por dónde empezar con esta trama? Siento que esta, pues, a pesar de tener el nombre de Galaxy, siento que no le hace justicia al juego. ¿Por qué? Porque se siente como una trama digna de otro nombre. Porque a ver, la trama es interesante, va al grano, está llena de momentos de acción, de comedia, momentos medio emotivos, si se le podría decir así. Y también tiene sus momentos únicos y giros de tuerca medio sacados de la nada, porque claro, los de la primera eran interesantes, pero esta siento que tiene giros de tuerca medio, no sé, como que no termina de encajar del todo. Pero bueno, en cuanto a cómo se distribuye la trama, tenemos varias subtramas. Que si la trama de Peach, la trama de Mario y Luigi con Yoshi, la trama de Bowser, la trama de Rosalina. Tenemos un montón de tramas en esta película. Tramas que dan inicio a un conflicto interno, mismo conflicto que no termina de concluirse o solucionarse. Y claro, ya que la película va, pero así, así, así y así, literal hace que cada conflicto se resuelva así. O sea, listo, ya está. Y a ver, hay momentos muy destacables en esta historia, muchos de ellos, tanto visual como narrativamente. En cierto punto, comparando la historia con el juego, siento que no le llega ni a la mitad de lo que es Galaxy. Porque la forma en la que resuelven las subtramas que se van desarrollando y cómo las van implementando, la verdad siento que no terminan de convencer. Porque siento que el mayor problema de esta trama es que tiene muchos personajes en pantalla. Y muchos que ni siquiera son de Galaxy. Aquí tenemos personajes en pantalla que son, que si de otros juegos de la saga de Mario. Odyssey, 3D World, Super Mario Bros. 2... Que a ver, o sea, como cameos no están mal, o incluso como referencia de fondo no está mal, pero en cuanto a aporte, en cuanto a la historia, siento que no aporta casi nada. Y bueno, cuando lleguemos a los personajes ya entenderán por qué. Pero bueno, para resumir mi opinión de la trama, esta para mí peca de dos problemas. Uno, la poca narrativa que tiene, la poca importancia que se le da a la narrativa. Ya que a ver, no es que el juego no tenga narrativa, que sí la tiene, solo que se da en un toque aparte. Pero aquí se siente que la narrativa para dar un desarrollo a los personajes no existe, prácticamente está plana. A diferencia de la primera película que veíamos un desarrollo en el protagonista, en este caso Mario, que aprendía de sus errores y tal, a pesar de que tenía sus defectos, veíamos un desarrollo para, no sé, lograr su objetivo. En cambio aquí no se siente eso, se siente tan fuera de lugar. Y bueno, para mí el segundo problema que tiene la película, y esto va de la mano con los personajes, es que aparte de que meten demasiadas tramas de fondo, que se siente como varias películas en una, literal, estas no se terminan de desarrollar por el ritmo aceleradísimo que tiene. Porque una queja de la primera película era precisamente eso, que el ritmo era demasiado acelerado. En cambio aquí, pues bueno, lo mismo. Tienes referencias, un par de diálogos, momentos bastante aceleradísimos llenos de acción. En una parte tenemos tramas con ciertos personajes en un escenario y luego tenemos otra trama con otros personajes en otro escenario. Además que parte de estos escenarios de la película no se sienten como tal galaxias, sino como partes del reino champiñón, ya que la premisa de esta película es eso, explorar galaxias, pero no se sienten galaxias como tal.
son bonitas, pero no se siente del todo. Y las pocas que mostraron no se aprovechan del todo de la historia. Pero ahora sí, pasemos a los personajes. Aquí lo mismo que la película anterior. Los personajes resaltan, tienen una carisma increíble. Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser. Todos ellos resaltan por cosas únicas. Cada uno de los personajes aporta su granito de arena, cada uno tiene su propia subtrama, la cual no se termina de desarrollar, pero es lo que hay. Y aparte, pues considero que la interpretación que le dan en esta película a dichos personajes, como que se siente una pequeña mejora a diferencia de la película anterior. Pero bueno, ¿cuál es la novedad con los personajes en esta película? 4 personajes en concreto: Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. y Fox McCloud. ¡Fox McCloud! Para resumirles, Yoshi, carismático como siempre, bastante gracioso, cómico, adorable, se acopla bien al grupo, aunque no le dan un desarrollo muy bueno que digamos. Aunque sí es cierto que su interpretación en cuanto a su voz no me terminó de convencer, aunque bueno, lo dejé pasar porque solo dice ¡Yoshi! Y ya, más nada. Pero sí es cierto que la voz como que se siente que pudo haber sido un poquitico mejor, pero oye, está bien. Para la película está bien. En cuanto a Rosalina, pues qué decir de ella. Me encantó la voz que le dieron, el tono que le dio la actriz me pareció el correcto, el adecuado, siento que va acorde al personaje, la verdad conectas con ella cuando habla cada vez en pantalla y además, pues, oye, a pesar de que no aparece tanto, sí es cierto que la voz se siente natural del personaje. Claro, no se siente fuera de tono, pero oye, está bien. Seguimos con Bowser Jr. Este personaje sí es cierto que la forma en la que lo implementaron está decente, la verdad, está decente. Y el hecho de que Kamek acompañe a este me parece que está bien. Pero sí es cierto que este personaje peca de unos cuantos problemas que no me terminaron de convencer. Primero, los ojos rojos. Dios mío, es que ese diseño con los ojos rojos es un detalle que honestamente no me gustó. Me hubiera gustado que los ojos hubieran sido totalmente negros, pero bueno, cosas de diseño supongo. Pero ese es un detalle menor. El detalle que más me hizo levantar una ceja fue su voz. Que a ver, sin ofender al actor, no es mala la voz que le dio, no es mala. Es decente para la película. Pero sí es cierto que comparándola con la voz original, no le llega a los talones, no le llega. No es tan caricaturesca, si me permiten decirlo. Cosa que también pasa con Yoshi, pero con Yoshi lo puedo entender. En cambio con Bowser Jr. como que sí me dejó un poco rarito en cierto modo. Pero bueno, igual la voz no está mal. No es de mi agrado al 100%, pero no está mal. De ahí pasamos al peso fuerte. Fox McCloud. El mismísimo Fox que fue spoileado una semana. ¡Una semana! Bueno, no, creo que una semana no. Unos días después del estreno de Galaxy, en uno de los pósters, que ahora entienden por qué resulta que el material fue bastante desmedido por este póster que ven aquí. Literal, la voz de Fox, a pesar de que me spoilearon el personaje, debo de admitir que me sorprendió para bien. Su introducción, su voz, la forma en la que lo implementaron. Claro, al menos explican por qué está en el mundo del Reino Champiñón, o sea de Mario, que digo, ya que literalmente su introducción es prácticamente casi todo lo mejor de la película. En cuanto a la persona que le da voz, la verdad me gustó el tono, me gustó el ritmo que le da la voz, me gustó la interpretación que le da incluso, ya que para el personaje de Fox está bastante bien. Y bueno, a pesar de que no aparece tanto en pantalla como otras personas piensan, pues oye, lo poco que aparece, literal, se lleva toda la película. Así como Bowser y Peach se llevaron toda la película en la primera, aquí Fox se lleva toda la película encima, pero todísima, todísima. Y hasta la referencia, Dios mío, la escena en la que hacen referencia a sus juegos, sublime, sublime, simplemente sublime. Pero sí, el personaje me pareció bastante bien, bastante acorde. Sí es cierto que el haberlo puesto ahí de la nada sigue estando sin sentido para mi gusto, pero la forma en la que se acopla al grupo está bastante bien. La forma en la que llegó al reino es un poco rara, pero la forma en la que interactúa con el grupo está bien. Pero bueno, eso en cuanto a los nuevos personajes de esta película. Claro, hay más como Rob
o Ward de Super Mario Bros. 2, pero como esos son ligeros cameos, tampoco es que haya que aportar mucho de esos. O sea, sí son cómicos, la verdad, pero como son tan pequeños, como que no da mucho aporte honestamente, pero es lo que hay. Inclusive los Pikmin, que tampoco aparecieron tanto como yo me esperaba, pero bueno. Total, esos son solo pequeños cameos, así que no esperen gran cosa. De aquí pasamos a hablar del aspecto visual. Honestamente, aquí sí se siente un salto en cuanto a calidad. No mucho si la comparamos con la primera, pero la verdad los colores están más vivos, los escenarios se sienten más coloridos, más llenos de vida y todo eso. Claro, la primera evidentemente utilizaba un estilo visual un tanto pálido, pero se entendía porque era la primera. En cambio aquí los colores son más vivos, más saturados, más acordes, más llamativos. Y en cuanto a las escenas que la acompañan con este estilo visual, 10 de 10. Y bueno, acompañado del estilo visual, también quiero destacar un poco lo que es el aspecto del soundtrack. Que una de las quejas de la película anterior era que utilizaban música licenciada, con temas como Take Me On o Blue in the Sky y esas cosas, lo cual no fue de agrado del público, al menos de la gran mayoría, claro está. Pero aquí utilizaron recomposiciones y arreglos del soundtrack original, no solo de Galaxy en general, sino de la saga entera de Mario, lo cual literalmente es cine y le suma varios puntos a la película. Pero esto acompañado del aspecto visual, siento que va muy bien de la mano y siento que se acopla bastante bien. Aunque claro, un defecto por el cual creo que el soundtrack no termina de destacar es, vuelvo y repito, el ritmo acelerado de la película, ya que hay temas icónicos en esta película que suenan muy poquito y ya cuando se está poniendo buena la música, ya pasamos a otra escena que tiene otra música y es como que ya va, déjame disfrutar la música, Nintendo, para algo la pusiste en esta película, déjame disfrutarla, Dios santo. Pero bueno, detallitos menores, pero fuera de eso, visualmente y de parte sonora, impecable. Aquí en esta, literal se siente que hay un par de mejoras, pero no tantas. Pero bueno, cosas que suelen pasar en todo producto audiovisual. Conclusión. ¿Qué me pareció la película? Pues honestamente, bajo mi punto de vista, yo me emocioné bastante, yo la disfruté, me pareció una película bastante pasable. No me pareció la mejor adaptación de videojuegos de por lejos. Considero que es mejor que la primera de Mario. En algunos aspectos, sí, pero en otros se sigue quedando un poco corta. Total, yo por mi parte les recomiendo ir al cine a ver la película por si no la vieron, o verla de alguna otra manera con sus amigos, conocidos, o algún familiar con el que puedan disfrutarla, porque yo tuve la suerte de ver esta película no una, sino 2 veces, y acompañado de mis amistades que tenía tiempo sin verlos, y con parte de mi familia, y la verdad se sintió como una experiencia bastante bonita, la verdad, porque no solo fue una película lo que unió el hecho de que me volviera a encontrar con mis propios amigos que tenía tiempo sin verlos, sino que se trata de una película, de un producto que marcó a muchos durante demasiados años, y en este caso hablamos de Super Mario. Total, considero que la película es entretenida, cumple con su propósito, es una buena adaptación, tiene varias mejoras con respecto a la primera, tiene cosas disfrutables, tiene cosas a resaltar, pero al igual que esto también tiene sus problemas, sus defectos y también tiene, digamos, como que sus cosas que serían sus huecos argumentales, que por mi parte creo que hubiera sido mejor que se hubieran tomado un poquito más de tiempo o bien hubieran elegido otra premisa para no llevarse una decepción. Porque como les dije en un principio, para mí esta película no debió de llamarse Super Mario Galaxy. Y no porque la película no sea entretenida, claro que la es, en todo aspecto lo es. Simplemente considero que el nombre de Mario Galaxy le queda como que demasiado pesado. Por mi parte, yo no lo hubiera llamado así, yo le hubiera puesto Super Mario World, Super Mario Bros. 2, Super Mario Wonder, lo que tú quieras, pero Galaxy no tiene pinta de casi nada. Porque tú me comparas la película con el juego en sí y te digo, oye, tienen similitud, pero igual,
no son. Y a ver, yo entiendo que ese es el chiste de las adaptaciones, que no son 100% fiel o 100% recreaciones del material plano por plano, pieza por pieza, encuadre por encuadre o como tú le quieras decir, pero por lo menos con que mantenga parte de lo que hizo una saga o en este caso un personaje especial, por decirlo así, pues oye, por lo menos destaca. Y a ver, no digo que Mario no destaque en pantalla, sí destaca, pero si la comparamos con las 3 películas de Sonic, honestamente por mi parte creo que las de Sonic superan a las 2 películas de Mario en muchísimos aspectos, muchísimos. Igual, si eres de las pocas personas que vio la película en su estreno y si la disfrutó, pues me parece bien. Si no la disfrutaste del todo, no pasa nada. Es normal que no conectemos todos con un mismo producto. Suele pasar este tipo de cosas. Yo por mi parte no diría que es ni la mejor ni la peor película basada en un videojuego. Porque claro, tampoco creo que sea tan asquerosamente mala para ticharla de una basura aburrida, una basura sin sentido, una historia que no tiene ningún rumbo en específico y bueno, y otras cosas más que dicen los críticos en internet. Mario no solo tiene este problema de tener una historia plana en sus películas, ya que otras películas como Minecraft también tienen ese mismo problema, solo que claro, llevado de otra manera, pero ese es otro tema. Pero pues nada, por parte de esta película, ¿qué les puedo decir? Yo la recomiendo bastante por si son fans de Nintendo, de Mario, si crecieron con el personaje, si su juego favorito de la vida fue Galaxy, si tienen emoción de verla, véanla, no se van a aburrir en ningún momento, se van a llevar muchas sorpresas de fondo, incluso cosas que no mostraron en los trailers se las guardaron, pero bueno, igual son pocas las sorpresas que te encuentras, ya que la mayoría de estas te las ves en el tráiler y ya no tiene sentido. Igual yo recomiendo la película, es bastante entretenida, bastante disfrutable, bastante cómica y otras cosas más. Pero bueno, pero eso sí, si esperan algo al nivel del juego, la verdad, yo que ustedes no me ilusionaría tanto. Porque el mayor problema de esta película es tener este nombre. Yo le hubiera puesto otro nombre, pero este no, sin lugar a duda no. Siento que no le queda bien a la película, no le queda bien. Por mi parte, yo creo que hubiera dejado esa premisa para una tercera película con más desarrollo para más adelante. Total, como montaña rusa de referencias y anuncios de Mario y otras cosas, funciona. Pero como película, sí se puede llegar a sentir un poco corta. Y no lo digo por la duración en sí, sino que lo digo por la forma en la que desarrollaron la película, o sea, la trama. Lo cual para mí fue muy al caletre, muy así enredado, pero bueno. La verdad, para serles honestos, yo esperaba más de esta película, pero hay que ser conformistas. Si la película fue lo que es, y si se disfruta, pues oye, por lo menos cumplió su propósito de entretener al público. Así que yo no me quejo, pero bueno. Pues nada mi gente, hasta aquí este vídeo analizando, criticando o reseñando la película de Super Mario Galaxy. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Si así ha sido, ya saben, como siempre les digo, dejen un super like, que es súper gratis. Suscríbanse a este canal si no lo están para ver mucho más contenido parecido a este. Y no olviden que pueden dejar cosas re bonitas en la caja de comentarios. Total, que ahí en los comentarios me pueden dejar de qué película quieren que hable de qué un futuro, de qué franquicia, de qué producto cinematográfico, entre otras cosas. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden que soy el Super Gamer 64 aquí despidiéndome. Y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo, nos veremos en el próximo vídeo, que en este caso sería la próxima crítica de Super Films 64. No olviden suscribirse. Bye bye.